Lehenengo jardunaldi honetara, hiru gerturatze ezberdin egingo dituguna, izango da lehenengoa, hurrengo osten bigarrena eta bi aste pasata, azkenekoa. Bueno, bienvenidos a este seminario de enfoques de políticas para el desarrollo local, orientado a tres enfoques. El primer enfoque tendremos hoy con Paco Albuquerque, el segundo tendremos la semana que viene y una semana más tarde tendremos la tercera jornada. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción del ponente, ¿vale? Doctor Francisco Albuquerque, en el cual pues abrirá la jornada de inauguración de hoy y, bueno, siendo doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, pues ha sido premiado en su trayectoria, ha trabajado en diversos organismos internacionales, en proyectos de desarrollo local y regional. Y habiendo trabajado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano del Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, pues, como consultor, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Agencia Técnica de Cooperación Alemana, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues viene con un currículum bastante completo y bueno, él, aunque nos expondrá una visión global, del desarrollo local, pues, desde su propia experiencia. La segunda parte de este seminario, de esta jornada, haremos un taller colaborativo, un taller práctico en el que se plantearán tres preguntas. Esas preguntas las responderemos entre todos, de manera que le demos un contexto de la comarca a Paco con el que poder trabajar. Haremos la presentación, en segundo lugar este taller práctico que nos obliga un poco a pensar y ya utilizar el caso concreto de Sacana para que Paco sea capaz de tener una visión más cercana. Entonces la segunda parte que es el taller, que vendría conjunto con la ronda de preguntas, sería una visión más cercana, ¿no? Entonces, de esta primera presentación, que va a ser general, luego en el taller vamos a intentar acercarlo y solucionar, bueno, hacer por lo menos propuestas concretas para esta comarca, para el caso específico. Entonces, pues nada, con esto hoy damos la bienvenida a Paco. Buenas tardes. Mientras tú apañas eso, gracias por invitarme. No conocía Alsasua ni esta comarca, que para mí es muy grato siempre venir a lugares para aprender. Hoy día hay intelectuales que cuestionan el término desarrollo porque está muy ligado a crecimiento económico y no son la misma cosa. Pero está detrás de todo lo que son las propuestas de decrecimiento, y aunque yo estoy de acuerdo que hay que decrecer en algunas cosas, gastos militares o gastos armamentistas, otras barbaridades como esas, habrá que crecer en otras. Sanidad, salud, educación, sin duda, ¿no? Entonces, no quiero entrar en esa discusión, pero de alguna manera tendría que tener un término. Los ecuatorianos llaman buen vivir, para no hablar de desarrollo. No está mal, ¿no? Yo voy a utilizar desarrollo como esa aspiración de mejorar calidad de vida, condiciones de vida, disminuir pobreza y desigualdad,
y hacerlo todo ello con estrategias que sean coherentes con la conservación de un medio ambiente del que somos parte. O sea, es como una aspiración. Y desde luego, eso no se consigue solo con un crecimiento económico o aumento del Producto Interno Bruto, que es como este se visualiza. Además, es imposible en un planeta finito. Entonces, una cosa es el crecimiento económico al cual hasta ahora la mayoría de los políticos, o casi la totalidad, aspiran para mostrar y buscar en el electorado los votos. No sé si está yendo bien la voz. Sí. Bien, está ahí. ¿Quieres la paso más acá? No, tranquilo. Tendría que buscar un sustituto. Así que me quedo con el concepto de desarrollo y desde luego desde el principio señalo que cuando surge históricamente es con el término de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de pasar a una reconstrucción económica europea y también a un planteamiento de política económica para los nuevos países independientes que antes eran colonias. Ahí aparece además toda la corriente importante de la economía del desarrollo y el término desarrollo empieza a utilizarse ahí. Como veis, muy ligado a crecimiento, a reconstrucción, a inversión de capital. Es decir, hay una reducción que explica, se justifica de algún modo el hecho de que aparezcan como términos vinculados. Pero, como señalo en esta primera presentación, en esta primera lámina, crecimiento económico es una cosa y otra es desarrollo. Que además desarrollo no es solo desarrollo económico, sino también desarrollo social y humano, desarrollo cultural, desarrollo social y político, desarrollo sostenible, medioambientalmente, desarrollo económico, tecnológico y financiero. O sea, hay muchas facetas. El concepto de desarrollo es más amplio que el de desarrollo económico. Ahora bien, si en un territorio, en una comarca, no se logran tener situación suficiente para generar un desarrollo productivo, tú no puedes vivir de una redistribución si no vas generando, que llaman los economistas, riqueza, para poder pagar los gastos de las inversiones en educación, en investigación, desarrollo, en carreteras, en todos los bienes comunes o bienes colectivos. Por eso es tan importante el desarrollo económico, pero desarrollo, entonces, tiene dentro ese nodo importante del desarrollo económico, tecnológico y financiero, que sin embargo eso no funciona si no hay las inversiones suficientes en educación, en investigación y desarrollo, en infraestructura, en bienes comunes en general. Todavía no, caballero. Volvamos. El indicador de Producto Interno Bruto es como una doble simplificación. Desarrollo se asimila a crecimiento económico y este se mide solo con un indicador que es el Producto Interno Bruto. Realmente los que hacen la reflexión sobre el crecimiento económico desde la segunda mitad del siglo XX no son tan limitados. Simon Kuznets, que es un polaco que se exilia en Estados Unidos y que es uno de los que ayudan a formular lo que llamamos el sistema de cuentas nacionales, hace planteamientos de crecimiento económico mucho más ricos. No es el momento de entrar ahora en eso, ¿no? Tengo alguna cosa escrita en ese sentido. Pero esa doble reducción de desarrollo, crecimiento económico a indicadores de Producto Interno Bruto tiene muchas desventajas. Producto Interno Bruto no indica cuál es el contenido de la producción. Es decir, ¿qué se produce? O sea, está creciendo, pero ¿qué es lo que se está creciendo? ¿Está creciendo en armamento que le estamos vendiendo a los rivales en una guerra? Cosa que ocurre hoy día por parte de la industria armamentista. Por otra parte, en algunos lugares dicen tenemos que tener polígonos industriales para tener fábricas. ¿Pero qué? ¿Fábricas de qué? ¿De armamento? Si los contenidos de la producción son muy importantes en este sentido, ¿no? Y ahí hay también colectivos que no han reflexionado suficientemente sobre estos temas y que posiblemente tienen posiciones
conflictivas. Me ha tocado enfrentarme a posiciones sindicales desde parte de un movimiento emergente antimilitarista, precisamente en un momento en el cual España estaba vendiéndole armas a Irak, Irán, y al mismo tiempo mandando soldados allí, que no sé para qué pintábamos allí, ¿no? O sea, estos términos que son muy elementales son importantes tener claro, ideas claras. Cuando no se tienen ideas claras y no se sabe dónde se va, al final se acaba por no ir a ninguna parte, ¿no? Acaban haciendo cosas del día a día sin que eso tenga un sentido. El contenido entonces de la producción es importante. No es lo mismo producir armamento que producir alimentos, que producir bienes de salud o servicios de salud, o que producir servicios forestales. No es lo mismo, ¿no? Tampoco el indicador de Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, esa generación de riqueza a la que se apela para, se piden los votos para eso, no dice cómo se ha llevado a cabo o se lleva a cabo la producción de dos puntos de vista. Laboralmente, si es con relaciones laborales dignas, o trabajo decente, que dice la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y desde el punto de vista ambiental, el impacto que genera toda actividad productiva. Toda actividad productiva requiere energía y genera residuos, y la naturaleza hace de proporcionador de algún tipo de energía renovable y de sumidero de los impactos. En la medida que esas dos grandes acepciones, sociales y ambientales, no están explícitas, cuando se habla de un Producto Interno Bruto, evidentemente no tenemos criterio, o demasiado criterio, es muy insuficiente la apelación al crecimiento del Producto Interno Bruto. Y finalmente, cómo se distribuye el ingreso que se genera con ese Producto Bruto. Toda generación de una actividad de producción de bienes y servicios produce rentas que tienen una determinada distribución y que, si no se conoce, tampoco se puede suponer que eso va a generar un mayor bienestar colectivo. Ahora sí, que avanzamos, ¿no? ¿Por qué es necesario un enfoque de desarrollo territorial o de desarrollo local? Yo uso indistintamente los términos local, territorial. En la literatura encontrarán quien habla de territorial y por debajo local, pareciera que le da más rango académico al término territorial. Yo lo utilizo indistintamente porque quiero referirme al territorio como actor, conjunto de personas que habitan un determinado ámbito, que tienen una determinada cultura, que tienen un condicionamiento geofísico o medioambiental, que tienen unas características en cuanto a su organización social, que tienen sus conflictos. El territorio como actor del proceso de desarrollo en el mismo es el elemento clave con el cual generalmente hay siempre que trabajar. A mí cuando me preguntan en América Latina, que llaman a todo el mundo doctor, ¿cómo empieza un proceso de desarrollo territorial? Empieza por lo que los sociólogos llamarían, elegantemente y también en un abuso del lenguaje, la formación del capital social territorial. Es un abuso del lenguaje porque no somos capital, somos personas. Pero somos personas que tenemos posiciones sociales con diferencias, y si no es posible establecer acuerdos y una base social de saber hacia dónde se va, es difícil poder asentar las bases del desarrollo económico en un territorio. Por eso se empieza por un intangible. No se trata de una inversión, no se trata de suelo industrial, no se trata de recursos financieros. Primero hay que saber exactamente cómo entre todas las personas que integran ese territorio se establece una estrategia de forma participativa y de forma consensuada, de forma que se pueda avanzar en ese proceso en el futuro. Porque los ciclos electorales son más cortos que los ciclos y horizontes de desarrollo, y por tanto es necesario crear ese acuerdo por el cual los actores de ese territorio lo sitúan de una manera, diríamos, suprapartidaria. Son temas del territorio, son temas del país, no son temas de un partido. Lo que vivimos en América Latina y en España normalmente son consecuencias de democracias jóvenes que no han alcanzado una madurez suficiente para situar fuera de una disputa legítima, ideológica,
partidaria, temas que son de país, que son de territorio, que es lograr mejor calidad de vida en un medio ambiente que no deterioremos, somos parte del mismo, disminuir situaciones de desigualdad. Esos son temas que cualquier partido que tenga unos rasgos mínimos de coherencia no puede decir que no está con ellos, ¿no? Por eso algunas estrategias para intentar eliminar elementos de incertidumbre que surgen cuando hay cambios electorales o cambios también en las representaciones empresariales, son todos los actores que participan, suelen beneficiarse de actuaciones inteligentes, que es pasar públicamente a solicitar la opinión de los distintos, antes se decía, fuerzas políticas y sociales y sindicales acerca de las estrategias que el territorio ha logrado consensuar. Y si se hace antes de periodos electorales, mejor que mejor, ¿no? Para que luego no ocurra que, como hablábamos hace un rato en la comida, se tenga que volver a empezar y se deje atrás cosas que sin embargo son válidas. El nivel de crecimiento económico, por tanto, como veis, no refleja además la heterogeneidad de situaciones socioeconómicas al interior de un determinado estado, de una determinada región, de una determinada comunidad autónoma, como le queramos llamar, ¿no? Las situaciones al interior de las mismas pueden ser muy distintas. Por consiguiente, los indicadores agregados de producción interior bruta no sirven para poco. Hay que arremangarse y visualizar esa heterogeneidad y esos actores, esos conflictos. Es decir, dejar de pensar el desarrollo como un agregado abstracto, donde no hay actores. Hay un indicador, producto, renta por habitante, no están los actores. No está la distribución del ingreso entre los mismos, no está su situación, su organización social. Y ahí aparece entonces esa figura del territorio como actor, no solo como espacio abstracto, como lo considera la macroeconomía o la macroeconomía financiera. De ahí que las políticas de desarrollo requieren tener en cuenta, el conjunto de políticas públicas requiere tener en cuenta esa heterogeneidad de situaciones, abandonando la abstracción, la uniformidad de las políticas que se postulan a veces bajo la lógica del crecimiento económico, ya sea desde el nivel estatal o desde el nivel regional o nacional. Por eso digo que es muy importante superar una transición muy larga en la que estamos todavía dependientes del discursito de vamos a incrementar el crecimiento económico, como si eso nos llevara a mayores niveles de desarrollo, cosa que no es. Parece como muy obvio, ¿verdad? Pero díganme un político que no haya hecho alusión a que van a crecer. A la derecha además dice, y van a bajar los impuestos. Es decir, hay que derribar y tirar por la ventana tanta falsedad, tanto oscurantismo, tanta contaminación de tipo ideológico. Por eso me detengo en estos primeros momentos en estos términos aparentemente claros, porque luego uno ve que no es tan claro cuando se plantea. Por ello es importante incorporar entonces un enfoque de desarrollo territorial o desarrollo local en el análisis y en la práctica de la política de desarrollo. Avanzamos entonces teniendo claro que desarrollo no es solo crecimiento económico. Este sirve para expresar el aumento de la producción, mientras que el concepto de desarrollo se refiere al conjunto de modificaciones estructurales que afectan a la composición del producto, tipo de bienes y servicios que se producen, calidad de las relaciones laborales, trabajo decente, incorporación de la sostenibilidad ambiental en los procesos de producción, de consumo, de reciclaje de residuos y la forma de distribución del ingreso. Ahí están los temas del desarrollo en general, ¿no? Incluye entonces modificaciones que no son únicamente de carácter tecnológico, como veis, son de carácter social, político, cultural,
institucional, organizativo y medioambiental. Entonces, espero esos dos conceptos. Estoy seguro que muchas y muchos de los que aquí estáis, estos temas los conocéis, pero yo al final ya, avanzando a ese ocaso de la vida, uno va seleccionando temas y dice, mira, me voy a asegurar para que por lo menos con las 20 o 30 personas que estén trabajando, estamos pensando o que entiendan de qué estoy hablando en cuanto a conceptos fundamentales. Pongamos creo que viene un dibujito ahora. Avanza. No. Eso tenía que haber pasado. Sí, porque no lo tuve, he pensado, esto lo tengo que mover aquí, pero al llegar no tenía ordenador y no lo he hecho. ¿Veis la multidimensionalidad de facetas que ahora va a aparecer? Para que haya desarrollo tiene que haber innovaciones. Innovaciones de carácter social y organizativo. Tienen que ponerse de acuerdo. Actores que normalmente en el planteamiento habitual viven de espaldas. Sector público, sector empresarial, sector de conocimiento, universidades, academia, sociedad civil. Esta le pide a este piensa que estos solo quieren evadir impuestos, que solo los quiere poner, el sector de conocimiento anda a su bola. No se puede hacer un desarrollo en un territorio si no empiezas por abrir un espacio de participación y de discusión a capela, diríamos, de dónde están nuestros problemas. Nuestros problemas están posiblemente en que el grado de organización inicial de la que partimos es ya demasiado largo. Tenemos como latinos una capacidad inmensa de saber llorar. Yo siempre suelo decir en los cursos de desarrollo territorial, hay que venir a llorar. Es decir, no me cuentes solo el problema, sé capaz de dar por lo menos una décima parte de la lucidez que tienes para el problema, dedícala a hacer alguna propuesta. Una propuesta que nos involucre, en la que nos podamos ver cómo lo podemos hacer. Y luego, segundo, no esperes que venga otro a hacer aquello que entre todas lo podemos hacer. Puedo seguir algunas dando cosas. No pidas permiso. Sería otra regla de oro. Si crees que lo puedes hacer, hazlo. Si pides permiso, te pueden decir que no. Si lo haces, enseña a aquellos que solo saben a veces decir sí, no, según las reglas, según la ley. No estoy haciendo alegatos por la ilegalidad. Pero para avanzar a veces hay que tener determinados niveles de osadía, y si esa es colectiva está legitimada. Luego las leyes aprenden, se adaptan. Innovaciones no son solo tecnología. Innovaciones productivas son innovaciones de proceso, donde tú puedes introducir a lo largo del proceso de transformación elementos que permiten una mejora del mismo, ya sea desde el punto de vista ambiental, ya sea desde el punto de vista tecnológico, ya sea desde el punto de vista organizativo, ya sea desde el punto de vista de la gestión, ya sea desde el punto de vista de la relación laboral. Todo eso son también innovaciones, no solo son por tanto tecnológicas, sino que son organizativas, de gestión, sociales, laborales e institucionales. Es como uno de los temas clave, porque el desarrollo depende esencialmente de la importancia que tiene la introducción de innovaciones, no solo tecnológicas, sino, como veis, además inicialmente, innovaciones de carácter social y organizativo. Vamos adelante. Estos son el gráfico que quería poner, ¿no? Bien. Desarrollo es, por tanto, más amplio el término que desarrollo económico, ya que están esas cuatro esferas del desarrollo social y humano, el desarrollo institucional, cultural, político, desarrollo económico, tecnológico y financiero, y desarrollo ambiental, desarrollo sostenible medioambientalmente. Todas estas dimensiones están relacionadas. Cualquier estrategia de desarrollo en un territorio debe contemplar estas vinculaciones de manera integrada, sistémica, pero, como he dicho desde el principio, es necesario saber hacer el desarrollo económico en el territorio, es decir, generar un excedente que pueda permitir disponer los recursos que requiere la atención de los gastos que supone la inversión en las restantes esferas del desarrollo. Avanzamos entonces a un detalle un poco mayor. Eso lo tengo en vivo, cuando se hace la representación lo pongo de a poco, porque si no queda como algo importante. Además, arranca desde aquel lado.
esa esfera, esa flecha, bueno, los procesos de desarrollo territorial, si no tienen una base social, institucional y cultural de sintonía, realmente tienen un recorrido corto. Normalmente entonces no se desesperen si se dedica el tiempo que haya que dedicar para que ese desarrollo institucional, de la base social, del acuerdo, que muchas veces es cambiar chips culturales, lleva su tiempo, eso lleva su tiempo. ¿No cuesta dinero? Cuesta menos dinero que un oleoducto, desde luego, pero mira que es importante el tiempo y la preparación y la lucidez y la paciencia de las personas que llevan esos procesos desde las entidades que se han ido construyendo para intentar intermediar. Las agencias de desarrollo esencialmente son órganos de intermediación entre actores para seguir una senda que nos lleve a un diseño de estrategias y a una sucesiva ejecución de los planes de actuación que en ellos se incorporan, ¿no? Por eso pongo arriba, como ven, movilización y participación ciudadana, fortalecimiento de gobiernos locales, en un Estado que dedica pocos recursos a los ayuntamientos, que además le puso finalmente una ley de normalización que le obligaba poco menos a ser medio rentables y que ello ha llevado consigo un atraso en algunos de los profesionales que se venían dedicando al desarrollo económico local. Hay que buscar cómo los puede financiar. Creo que el promedio en el Estado español es un 15% del gasto público el que es llevado a cabo por los municipios, porcentaje muy por detrás del 25% al que se aspiraba con la Constitución aquella de 1978. La coordinación de las instituciones públicas a estas alturas de mi vida, yo diría que es casi el tema más difícil de conseguir. Otro día estuve en el Parlamento Vasco que me habían pedido una opinión sobre algunas comarcas llamadas desfavorecidas, y uno que viene de trabajar en Cusco y Puno, cuando va a ella le dice, joder, si esto es desfavorecido, ¿qué será aquello? Pero, claro, Pasaya, la comarca de Oarsoaldea, no sé si lo digo bien, conviven el nivel estatal, el puerto, el nivel del gobierno vasco, el de un territorio histórico, la Diputación de Guipúzcoa, y los municipios. Difícil. La coordinación institucional pública es posiblemente uno de los grandes retos que tenemos. Es más importante o más difícil de conseguir, no es más importante. Es tan importante como la público-privada, pero la público-privada no acaba teniendo tanta dificultad. Cuando nos sentamos, sabemos pasar desde la crítica a la propuesta, al final avanzamos. Pero cuando hay varias instituciones públicas, la interferencia de los temas partidistas acaba siendo, no estoy hablando del País Vasco, evidentemente estoy hablando más de una experiencia de 25 años en América Latina, y sé lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí colaboro con Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, un poco desde el margen, el interés por las agencias de desarrollo, he colaborado con Garapen, en Barcelona, con la Red Española de Desarrollo Económico Local, y estos son temas que están siempre sobre la mesa, la dificultad. Y por tanto, ese desarrollo institucional, como veis, la primera parte de arriba, a la derecha, tiene aspectos que son muy importantes, de empezar a engrasar y, por tanto, el trabajo sobre ese intangible es un trabajo necesario, que está en el inicio. La articulación social, la creación de redes, capital social territorial, el fomento de una cultura emprendedora, creativa. Sobre esa base se pueden entonces avanzar en esas otras dimensiones del desarrollo económico, tecnológico y financiero con sustentabilidad o sostenibilidad ambiental, aumentando normalmente la diversificación y la calidad productiva en un territorio, con infraestructuras básicas apropiadas para el desarrollo territorial, un servicio de apoyo a la producción para las empresas, normalmente
micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas locales, son las que tienen un porcentaje del empleo mayor y por tanto pueden tener una incidencia en términos de los ingresos y del empleo de los ingresos, con un sector financiero especializado territorialmente, lo cual es bastante importante subrayarlo en el momento actual, donde gran parte del sector financiero, sobre todo los grandes bancos, han alentado una estrategia de absorción de los pequeños, de la banca de proximidad, y además tienen más interés en comprar al 0% de interés deuda pública, que luego, o sea, que gastan del Banco Central Europeo al 0% y luego colocan al 7 o al 8%, ¿no? Así monto yo un banco, claro. Si fuera tan come mierda como ellos, pero en fin. Un sector financiero con compromiso con el territorio. No lo sé cómo es aquí. Pero sí sé que cualquiera que sea el cambio que tenga que tener este Estado, si no tiene una banca pública de desarrollo, está sonado. Esa se disolvió en los años 80 también, cuando empezó todo este desastre, que hoy llamamos elegantemente neoliberalismo, porque con la apertura de los mercados, la libertad de comercio, iban a venir las inversiones. Lo que ha ocurrido es lo contrario, que las grandes empresas, las que estaban y las que vinieron, llevan sus beneficios a los paraísos fiscales, pagan impuestos. Y encima hay que hacer una austeridad. Desarrollo económico local no quiere decir solo trabajar en aquello que tiene más próximo, es tener luces de dónde está situado para saber hacer también el correspondiente enlace con planteamientos de nivel estatal que tienen que ser coherentes. El desarrollo local no es solo desarrollo endógeno, ahí, de abajo arriba, decimos muchas veces, ¿no? Desde abajo. Es así, pero tiene que ser también desde arriba. Si no, el alcance de las propuestas es limitado. Queda en la prioridad que dé un alcalde o una alcaldesa a una propuesta de desarrollo productivo. Y a lo mejor, si no la tiene claro y da prioridad a temas partidistas, a lo mejor son otras las prioridades para seguir teniendo los votos. Estoy hablando de desarrollo de verdad, en la práctica. No estoy hablando de Producto Interno Bruto, por eso hice la alusión desde el inicio. Y por eso sé que el oficio de las personas que trabajan en desarrollo económico desde los territorios requiere una formación de capacidades, y capacidades esencialmente críticas, en el sentido de saber dónde se está. Sector financiero especializado territorialmente, sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio apropiado para el fomento del desarrollo territorial, sistemas que vinculen el conocimiento adquirido en el territorio, que a veces no se escribe, no se codifica, que es un conocimiento de la práctica, conocimiento tácito o contextual, que solo puede ser apropiado con aquellos que, viniendo de un sistema de conocimiento codificado, las universidades, escriben papers, se vinculan con el sector productivo y tratan de encontrar soluciones a los problemas que existen. Solo hay innovación cuando hay esa vinculación. Eso se llama un sistema local de innovación, un sistema territorial de innovación. Normalmente hoy día aún persiste la idea de que para que se genere una actividad emprendedora o innovadora, tenemos que tener suelo industrial. Tenemos que tener la capacidad de juntar a los elementos que pueden generar esa innovación. En este caso son el sector productivo, son el sector de conocimiento, con el apoyo del sector público, con un sector financiero implicado territorialmente y la sociedad civil organizada, que es la que finalmente señala, o desde el principio señala en el acuerdo, qué es lo que hay que atender y cuáles son las prioridades. Los nórdicos llaman a esto los 4 motores del desarrollo territorial. La presencia del sector público, con luces, sector privado empresarial
y no solo especulativo, haciendo su negocio. Puede haber en el territorio enclaves de negocio, pero un sector empresarial comprometido en el territorio es parte de ese segundo motor. Tercero, la sociedad civil organizada. Cuarto, sector de conocimiento para generar innovación. Es decir, hay toda una tarea, una agenda en la cual se requiere ir, una vez que vas avanzando en los acuerdos hacia una visión compartida, desgranarla en proyectos que se pueden emprender y responsables que se ocupan de llevarlos adelante. Todo ello además con sostenibilidad ambiental. Hoy día estamos ante lo que Jeremy Rifkin ha llamado una tercera revolución industrial. Estamos en una fase de cambio hacia una industria verde, empleos verdes, una economía verde. A pesar de la evidencia de lo que es la crisis climática, el cambio climático en realidad no es el clima que tiene que cambiar el sistema. Estamos en una fase donde formas de producir contaminantes tienen necesidad de tener maquinaria e industria descontaminante para poder hacer procesos productivos sostenibles, industrialmente, agrícola y ganaderamente. Productos, además, con diseño que no sean presos de esa obsolescencia programada, sino que tengan residuos cero. Que lo que hoy son residuos sean subproductos de nuevos procesos productivos industriales. Lo mismo en lo que se refiere a las actividades agroindustriales. Por lo demás, diferenciar rural y urbano parece poco apropiado en una fase donde los requerimientos medioambientales te dicen: no hay ninguna ciudad o asentamiento humano que pueda vivir sin agua. Es decir, algo que el ciclo del agua se logra llevar adelante gracias a lo que llamamos medio rural, forestal, medioambiental. La gente que trabaja en lo rural no es solo agrario, ganadero, sino también ambiental. Y lo que está en peligro es la biosfera, no es el agotamiento de los recursos naturales, es la generación de tal cantidad de gases de efecto invernadero que duran por lo menos más de 300 años, que hacen que algunos investigadores digan: hagamos lo que hagamos ya, llegamos tarde. Es lo que llevó la conferencia de París de diciembre del año pasado, al menos un acuerdo internacional para decir: vamos a hacerlo. Lo que pasa es que normalmente luego dicen: nos tomamos 30 años para empezar a hacerlo. Y eso quiere decir que aquello fue una señal de esperanza, pero un fracaso en cuanto a la concreción efectiva. Ahí hay por detrás el hecho de que los países emergentes y países en desarrollo dicen: nosotros no somos los culpables, son ustedes, los países industriales, y ustedes tienen ahora que poner las condiciones para que tengamos tecnologías sostenibles para procesos de acercamiento a la mejora de la calidad de vida que ustedes tienen y nosotros no. Insalvable el tema. En un desarrollo local no podemos tomar opciones que no sean sostenibles. Pero eso nos da una pista. Cualquiera que sea la discusión que ustedes quieran dedicar al tema de la visión que tienen, va a tener que ser verde. Va a tener que ser. Y van a tener que mirar entonces las oportunidades que eso tiene. Y van a tener entonces que leer y releer documentos que están desde hace más de una década de cómo se transita desde una industria que esta comarca tiene, importante, y además tiene semillas de verdura en ese sentido, que he visto en el pasar, porque me han dado un paseo por un lugar bien lindo, que son algunas empresas dedicadas a energía renovable. Sí, valorización del patrimonio natural, del patrimonio cultural, como activos de desarrollo, fomento de energía renovable, uso eficiente de recursos, agua, energía, materiales, fomento de la producción ecológica, la producción ecoeficiente, fomento de la producción local y de las formas de consumo sostenible. Denle por ahí. Es que es por ahí. Se van a encontrar
con el pensamiento, si se puede llamar así, pesado, conservador, del que oculta, que no sabe, diciendo que no se puede. He estado muchas veces en Cuba. Siempre me decían, compañero, ¿es el boicot? No, no es el boicot, es que no tenéis ni puta idea de lo que tenéis que hacer. Fuiste ya de un imperialismo a otro y no se ha roto la monoproducción. Compañero, no vengo más si me ponéis como alumnos funcionarios de partido. Porque era eso lo que decían, ¿no es el boicot? No es el boicot. Ya, afortunadamente, empezamos a trabajar con gente que está en las provincias. Empieza la cosa a avanzar un poquito, pero es lento. Claro que es una torpeza, pero ¿cuántos boicots usamos como pretexto para no ponernos a la tarea cuando está es obvio que es ese el tema que tenemos entre las manos? Y finalmente todo eso requiere un desarrollo social y humano, quiere decir educación, formación, salud, formación de capacidades. A veces yo pienso, el desarrollo yo creo que empieza por la formación de capacidades. A veces decimos, necesitamos una agencia. Tenemos que formar a la gente que va a trabajar en la agencia. Tenemos que formar en esta tú has puesto 3 enfoques del desarrollo. Quiere decir, 3 personas que van a hablar del desarrollo. Porque en realidad el desarrollo territorial es esto, cuya expresión es distinta en un lugar y en otro. Pero sí hay unas metodologías y unas maneras de acercarse. Lo que vamos a escuchar posiblemente en esta semana son personas que desde distintos lugares, yo me dedico a la consultoría internacional, se pretendía traer a alguien de orquesta, no sé finalmente quién viene, son personas que van a mirarlo desde su perspectiva. Pero la tarea y la agenda es lo que yo estoy tratando de centrar para luego en este ejercicio que nos han propuesto, ustedes empiecen a señalar algunas cuestiones que nos permitan hablar no solo de un debate conmigo, que yo no soy el que sabe nada de Sacana, que no sé ni el nombre, o sea, el más tonto de aquí, en la segunda parte voy a ser yo. Lo que voy a hacer es tratar de aprender, ¿no? De ustedes. Sin desarrollo social, sin formación, sin educación, sin investigación, no hay desarrollo. Por eso, esos elementos, que es los que cierran esas flechas que pongo ahí, en esta multidimensionalidad del desarrollo, como están los temas del mercado de trabajo, del fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, del desarrollo de la economía social y solidaria, del ingreso, de las formas de distribución del ingreso, la inclusión social, los temas con los cuales está claro a esta altura ya que quedarnos solo con el crecimiento del PIB es miserable, ¿no? Ese es el nivel que tiene hoy la política con minúscula en este estado, ¿no? Es miserable como lo que ofrecen como programa y a lo que la gente finalmente vota, que es lo que más acaba haciendo. ¿Dónde habrá un país que se pueda uno ir, que pueda respirar tranquilo? Es crecimiento del PIB y bajada de impuestos. ¿Qué te parió? Rasgos del desarrollo territorial. Es desde abajo, ya he dicho, pero tendría que ser también desde arriba. O desde arriba tiene que tenerse la lucidez como para saber que hay que abrir espacios. Estamos en un estado que avanza hacia lo cuasi federal, la pretensión, ojalá que, donde muchos de estos temas tienen que ser entendidos también y con coherencia de relación pública-pública con el nivel estatal, con Bruselas y además con los niveles regional y local. Pero con la participación activa de la ciudadanía. Hay que abrir a ese cuarto motor del desarrollo regional, que es la participación de la gente. Si queremos mejorar la vida de la gente, contemos desde el principio con la gente y veamos cuáles son las prioridades. Yo llamo a eso un diagnóstico sentido. Cuando hago los talleres, no le encargo a una universidad o a una consultora que me diga cuáles son las prioridades. Lo pregunto con la gente, lo trabajo con la gente. Aprendo las técnicas de investigación, acción participativa. Yo no tengo la respuesta, son ustedes. Yo ayudo, animo el taller, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí aparecen los sentidos por la gente.
Igual luego viene un experto y te dice, bueno, en realidad esto depende de lo... Eso lo hago luego. Pero me interesa mucho saber cuál es el diagnóstico sentido. De los ayuntamientos, de los responsables que trabajan en ellos, de los alcaldes, de las alcaldesas, es decir, el poder democráticamente seleccionado por la ciudadanía, de los empresarios, del sector de conocimiento del conjunto de la ciudadanía, con participación. Ese es un rasgo, entonces, del desarrollo territorial. Desde abajo, con participación efectiva, a fin de evitar planteamientos de carácter genérico, abstracto y además autoritario. Yo estoy a favor, y el desarrollo territorial, desde mi punto de vista, es la expresión de una aspiración por una democracia participativa, no la democracia electoralista o representativa que tenemos, que es una versión light de la democracia. Y que busca la coordinación institucional, la coherencia necesaria entre las distintas administraciones públicas, las cuales tienen que tener en cuenta esa diversidad o heterogeneidad. Por eso digo, es desde abajo, pero es también desde arriba, ¿no? Avanzamos. Territorio centro, como actor. Por eso digo, posiblemente las láminas estas deba cambiarlas de lugar. En todo caso, se las dejo aquí y las dejo abiertas. O sea, no están cerradas en PDF, de manera que pueden usar algunas si les parecen apropiadas, sobre todo los gráficos probablemente. Le quitan lo de Albuquerque y ponen las correcciones que ustedes quieran. Es decir, esto es un bien público. Yo lo he hecho con Naciones Unidas y por tanto yo firmé como funcionario de Naciones Unidas que no trabajaba para el gobierno y trabajaba para la gente, y una especie de esa cosa que firman también los médicos cuando empiezan a hacer su trabajo, ¿no? Que tienen que atender a cualquiera aunque no tenga dinero. Esto está abierto. Si vale, lo usan, lo pueden mover, cambiar y poner cosas adicionales, lo pueden territorializar. El territorio no es espacio físico, no es el lugar donde suceden los hechos, es un actor. Y la construcción de territorio, su articulación social, es, como vemos, la primera de las tareas en las que hay que dedicar esfuerzo y atención suficiente para poder sustentar propuestas de transformación social. Si los actores no lo ven, prácticamente es muy difícil poder avanzar. Representa entonces el conjunto de actores y relaciones socioeconómicas que caracterizan a una determinada comarca, determinado lugar, así como su identidad social, cultural, económica, política. Es el ámbito que se configura mediante las formas de pensar y de actuar de la gente que lo habita. No es, por tanto, un espacio abstracto, sino un ámbito humano, social, cultural y medioambiental. Ese es el territorio, ¿no? Avanzamos, entonces, para subrayar que la importancia de la participación de los actores territoriales es clave. Aquí les pongo los 4 que llamo actores territoriales clave. A veces me llaman en América Latina para hacer procesos de este tipo y pregunto previamente, ¿cuáles son los actores que habéis involucrado? Hay una ONG y está la iglesia, no voy. O sea, si quiere hacer cooperación internacional para el desarrollo o quiere hacer... Le puedes dar una limosna a alguien. Entonces, bueno, te metes 12 horas para allá, 12 para acá, para nada. Identificar los actores territoriales clave, involucrarlos. Más sencillo. O sea, esto no es un tema de sensibilidad caritativa. Desarrollo económico no es desarrollo social. El fin es desarrollo social. Eso está claro. Mejorar la vida de la gente. Pero la forma de hacerlo no es con la caridad. Hay que saber hacer esto, tener oficio, saber tratar a la gente, tener relaciones públicas, saber manejar trabajo en grupo, algo que no te enseñan en las universidades. A veces, en los cursos, yo digo, es posible que algunos de ustedes sean buenos identificadores de proyectos o buenos en un estudio de viabilidad comercial. Pero si solo saben eso, no son buenos todavía para hacer desarrollo económico territorial.
como ven, los elementos intangibles, que son a veces aptitudes y actitudes, requieren habilidades, requieren competencias que se aprenden no sé dónde, no lo sé muy bien. Si uno nace con ellas, hay gente que sabe transmitir ilusión, hay gente que es un cenizo, mira, quédate aquí y haz los estudios de inversión, quédate aquí. No me venga a llorar porque yo quiero que la gente avance en una propuesta colectiva. Y tengo que animar el proceso. Si voy como cenizo y voy a la discusión solo, no a la propuesta, es decir, quiero insistir en estos aspectos intangibles que lleva incluso a temas, no sé si solo culturales, habilidades y actitudes personales. Yo creo que los agentes de desarrollo económico local y en general yo creo que en los cargos de responsabilidad política esos elementos tienen que estar presentes, ¿no? Para reforzar entonces la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y lograr con ello mejores resultados en términos de cohesión económica y social, hay que incorporar entonces esa participación desde abajo, lo cual además permite dotar a estos procesos del mayor grado de legitimidad en cuanto a su diseño como política pública. Avanzamos. Política pública, como ven, es público-privada. No es, o no es. El tránsito del gobierno para mandar o la gobernanza para conjuntamente tratar de conducir un proceso que hemos consensuado. Ese tránsito todavía no está instalado. Avanzar en él es no poca cosa. Lo que logro entender, algunas de esas cosas se han puesto en pie en los primeros momentos de avance en este territorio. Exigencia de la sostenibilidad medioambiental. Déjenme que insista un poquito más en este tema porque me parece que es un elemento en el que si trabajamos un poco más probablemente encontremos pistas para hacer una puesta sobre la mesa de proyectos. Las exigencias de la sostenibilidad medioambiental hace posible un mejor conocimiento de las características de cada ámbito territorial. No solo es el deterioro de la capa de ozono, el incremento de CO2 o de metano o de gases de efecto invernadero, sino que también el tratamiento específico del medio ambiente local, ese patrimonio natural, es un elemento cuya valorización puede permitir hacer compatibles algunas actividades, sobre todo las que tienen que ver con el cambio de modelo productivo y energético, pero también en la forma de producción ecológica, producción limpia, ecología industrial y todos los ámbitos en los cuales en eso hay avances sustantivos, ¿no? Desde el punto de vista entonces de la sostenibilidad ambiental, hay que avanzar en procesos de producción y modelo energético, formas de consumo predominantes, gestión para el reciclaje y reutilización de residuos. Sé que es un tema que ha sido, y supongo, sigue siendo siempre problemático porque no acabamos de encontrarle una solución colectiva, ¿no? Pero he conocido muchos casos de cómo se puede impulsar nuevas industrias y empleos verdes con una utilización de energías renovables o con una gestión apropiada de los residuos, ¿no? En el primero de los casos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, hace 3 años, al fin, trabajé 10 años en Sevilla en el diseño de planes de desarrollo local sostenible, y se logró que la Federación de Municipios y Provincias pusiera como exigencia el hecho de que en 2 años todas las instalaciones públicas de institutos, guarderías, mercados tenían que tener placas solares, cuya patente israelí estaba caducada, era libre, y había profesionales de la fontanería, de la electricidad que podían instalarlo.
En menos de 7 meses se creó una industria verde y empleos verdes. Y a veces una normativa inteligente fuerza procesos que de otro modo cuestan más trabajo. Y además no hay que esperar a que te lo diga el ministerio de... ¿no? Alemania, la distribución de energía eléctrica y la de agua se lleva a cabo desde lo local. Claro, el que tiene uno enfrente son los monopolios grandes, pero no son pelotudos. De hecho, se sabe. Iberdrola, Bengoa están apostando a las dos cartas, porque saben que lo que viene es lo renovable y se resisten, y cuando encuentran un gobierno amigo ponen un impuesto al sol. Esperemos que ahora lo quiten. El impuesto al sol quiere decir, mi mujer heredó de su padre una casita en el campo, le hemos querido poner unas placas solares para por lo menos, hace bastante frío en invierno allí, de hecho hace un frío que te cagas, pero para que no baje tanto la temperatura, ponerse. Teníamos que pagar más de lo que valían las placas solares, ¿no? Pero en Alemania son los municipios los que distribuyen la energía, son las cooperativas locales, en Dinamarca desde los años 70, que fueron los pioneros. Es decir, a veces no hay que esperar que digan desde el nivel estatal lo que hay que hacer en los temas energéticos, cuando la energía renovable es de colocación flexible y no requiere las grandes instalaciones que supone la de la combustión fósiles. Todas estas necesidades pueden suponer impulsos de incorporación de innovaciones en una reestructuración productiva de una comarca. Hay que verlo con quién se puede hacer, pero para mí es claro que son temas alcanzables, sobre todo si se tiene la lucidez primero y luego la voluntad de seguir. Avancemos. El enfoque entonces del desarrollo territorial permite un mejor diseño de políticas de promoción de desarrollo productivo y empresarial. Me hace posible pensar que ello se puede hacer desde el nivel estatal e incluso desde el nivel regional, de comunidad autónoma. Requiere bajar al tejido productivo, tejido empresarial y los sistemas productivos territoriales, comarcales, que hay que conocer con algunos indicadores que no sean solo resultados ex post, sino que muestren dónde están las cadenas productivas que conforman los sistemas productivos de la comarca. Eso tiene un nombre técnico con la utilización de sistemas de información georreferenciada. Es preciso disponer de ello para poder tomar decisiones inteligentes. Lo hacen los planificadores urbanos cuando hacen esas encuestas que te preguntan ¿dónde vive usted? ¿Dónde trabaja? Y hacen el recorrido que usted diariamente realiza para poder tener alguna pista de cuáles son las infraestructuras que deben priorizar. Y no como en esta cosa que fue, venga, ahora AVE para todo, y ahora resulta que hay estaciones donde hay 1 o 2 que bajan al año. Es decir, cuando las cosas se hacen desde arriba, con criterios que no son los criterios razonables de lo que se necesita de abajo y de la gente, la cagada es asegurada. Desarrollo productivo, desarrollo empresarial, ayuntamientos que no usan sistemas de información georreferenciada, agencias que no se lo facilitan, mancomunidades que lo podrían hacer. Innovaciones desde todo punto de vista que quieran, ¿no? Pero con la gente con la que has empezado, con la que has consensuado visiones, con la que vas teniendo un cara a cara, mostrando que además nos puede estar convocando siempre. Se va avanzando en un camino sensato, en un camino que, si bien puede ser largo o lento, es visto como inteligente. Formar los recursos humanos o las personas según las necesidades locales. ¿Hay o no hay un sistema local de formación de los recursos humanos? ¿Se va cada uno a estudiar lo que sea, como sea, o de alguna manera se orienta eso? ¿Hay o no hay un sistema territorial o comarcal de formación de la gente que se necesita en las apuestas de futuro que se requieren?
si no lo vas a tener que buscar. Fortalecer las vinculaciones entre el tejido productivo y el sector de conocimiento. ¿Hay o no hay un sistema local de innovación? Es decir, ¿hay frecuencia en el encuentro del sector productivo empresarial con el sector público y el sector de conocimiento, la sociedad civil y la estrategia? Si no hay, no hay innovaciones. O esperamos que haya quien haga innovaciones. El modelo clásico del emprendedor aislado, que luego resulta que Silicon Valley es Silicon Valley porque 20 años después ha habido inversiones de defensa del ejército que crearon las condiciones para que Silicon Valley luego pusiera Apple. Todas las grandes inversiones tienen detrás un esfuerzo público de inversión y de capital riesgo importante. A la pequeña escala hay que buscar esa masa crítica que sea capaz de tener un sistema local de innovación. No es solo un tema de capital o de suelo, es de cabeza. Cabeza compartida, colectiva, de reflexión. Es una mirada distinta del desarrollo, desde el territorio, ¿no? No hay ciudades que vivan sin alimentos, sin agua, no hay medio rural que viva sin los mercados en los cuales pueden llevar los productos o a donde adquieren algunos de sus herramientas de trabajo, ya sean tractores o ya sean semillas o materias primas. Si esa interrelación es tan clara, no podemos seguir manteniendo una planificación para el desarrollo rural y una planificación para el desarrollo urbano. Tenemos que interrelacionar esos procesos. Más, lo digo, en el País Vasco, donde suele haber una lógica de funcionamiento de las agencias de desarrollo rural, Mendicoy, y una lógica de funcionamiento con las agencias de desarrollo. Todas tienen, todas las actividades productivas que existen, usan todos los sectores. Una industrial necesita las materias primas, necesita el diseño, los servicios, y una rural necesita las máquinas, el sector industrial necesita la infraestructura. Todo es transversal. Y esa es la dificultad, que tenemos unas administraciones públicas heredadas que son verticales y sectoriales, a veces sin poca relación horizontal, y nosotros tenemos problemas que son transversales, que son tecnológicos, que son educativos, que son organizativos, que son industriales, que son de trabajo. Entonces, para lograr captar los recursos financieros que se definen con presupuestos sectoriales, se crean organismos intermediadores que tratan de alentar la construcción de estrategias de desarrollo transversales en el territorio que puedan ser financiadas con presupuestos sectoriales. Ese es el desarrollo territorial. Pues no vamos a proponer que ahora cambie la administración y que sea horizontal. Uno no es, como decía yo antes, boludo, ¿no? Y todo esto valorizando entonces medio ambiente, patrimonio cultural. La Unión Europea suele distinguir, suele reunir patrimonio natural y patrimonio cultural como activos de desarrollo. Avanzamos, estamos en la 12, avanzamos hasta la 19, ¿me parece? No digo que avanzamos ahora, que no, lo que nos queda, para que tú me digas, voy a tratar de terminar a las 6. Avanza esta, ¿sí? Una cadena productiva que tiene abastecedores en un municipio y parte del proceso de transformación en otros dos, nos muestra que el alcance de la frontera económica no es el mismo que la frontera político-administrativa. Está claro, ¿no? Y hay gente que vive en un lugar y trabaja en otro. El área local de empleo tampoco se define según la suma de, por lo menos, habría que hacer, en este caso, con una georreferenciación elemental, uno puede construir en un mapa las áreas locales de empleo y los sistemas productivos locales de la comarca. Es decir, desarrollo territorial no es lo mismo que desarrollo municipal. Un alcalde y alcaldesa tienen necesariamente que tener su plan de actuación, pero tienen que cooperar en un plan de desarrollo comarcal. ¿Por qué? Porque
en este caso la comarca, se define no por la suma de un conjunto de municipios, sino porque hay que atender desde una unidad inteligente a un conjunto de sistemas productivos locales. Que sí, el conjunto de esos municipios, 15 en este caso, pues los contiene. Yo no lo he visto todavía y por tanto lo acabo de decir, pero si no lo veo todavía no lo digo, ¿no? Que a lo mejor tiene algunas otras cositas. Por eso digo, sin herramienta, en la sociedad del conocimiento, sin herramienta eficiente, la toma de decisiones puede no ser la mejor. Lo que sí es importante es esa identificación del sistema productivo local, del área local de empleo, para tomar decisiones y entonces concertar con aquellos que hay que concertar, cualquiera que sea el partido, o la ideología, o la afición futbolística de cada uno o cada una de los dirigentes, ¿no? Pues estos son otros temas. Es cómo nos concertamos, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer bien lo que tenemos que hacer bien en cuanto al desarrollo económico local. Avanzamos para 14 objetivos, en todo caso, de las iniciativas: mejora de la eficiencia y diversificación productiva comarcal de forma sostenible ambientalmente, fortaleciendo el tejido empresarial local y su entorno institucional territorial. El sistema productivo local no es solo un conjunto de empresas, es también un entorno institucional de actores, de instituciones, de servicios de apoyo, de cultura local, del trabajo específico en esa comarca, que es lo que te permite poder tener condiciones para generar los nuevos empleos que se requieren, la apuesta productiva que se haga, promoviendo la generación de empleo de calidad, con ello el ingreso de la población local y colaborando con ello a la mejora de la vida de la población local y la disminución de la brecha de inequidad social que existe. O sea, cierro entonces el círculo con la definición inicial de la que partía de desarrollo. Avanzamos a la 15, una política territorial de desarrollo productivo y empleo se requiere, territorial, dado que la presencia mayoritaria, normalmente todos los países en el mundo, 98-99% son micro y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que son muy importantes por consiguiente desde el punto de vista del empleo y del ingreso. No lo son tanto desde el punto de vista de la producción total, pero ese no es un buen indicador, saber qué hay detrás de esa producción. No digo que las pequeñas y medianas no hagan también producción discutible, pero sí digo que tengo que dar una prioridad a un colectivo que por sí solo no puede pagar, como sí puede hacer la grande, los servicios de apoyo a la actividad productiva. Por consiguiente, es necesario crear en el territorio esas posibilidades de acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Y esta es una cuestión para la cual desde el nivel estatal se tiene demasiada torpeza, porque no se logra descender a la heterogeneidad que existe en las distintas regiones. Por eso es que normalmente los países más desarrollados, este tipo de políticas de desarrollo productivo y de empleo se define desde las regiones, en este caso comunidades autónomas. Sin una política específica, en todo caso, de desarrollo de los diferentes sistemas productivos locales, es muy difícil atender adecuadamente a la modernización o a la transformación del tejido empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de producción locales. Avanzamos. El proceso productivo, a veces no somos totalmente conscientes de ellos, pero tiene una expresión monetaria y tiene una expresión física. La expresión física: concepción, diseño del producto, abastecimiento de los recursos naturales, energía, agua, materias primas, insumos en general, la cualificación de los recursos humanos, los recursos financieros que se necesitan, la vinculación en el sistema local de innovación, la transformación o procesamiento productivo en sentido estricto, la comercialización, el consumo y el reciclaje y utilización y reutilización de los productos para lograr residuo cero. ¿Sí? Esa es una visión del proceso productivo más física, más medioambiental, más laboral,
más de la economía real, y es en la que podemos, visualizando lo que se llama la cadena productiva de transformación, visualizando en los distintos eslabones cómo podemos introducir mejoras desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ambiental. Otra cosa es el concepto de cadena de valor. Normalmente las personas utilizan cadena productiva y cadena de valor como la misma cosa. Yo tiendo a diferenciar. Esta es la cadena productiva, o sea, la que desvela el proceso de lo que los franceses llaman la filière, o sea, el hilo de la transformación. Y otra cosa es cómo se distribuye el valor final de lo producido entre los distintos que han participado. Es un tema no menor, pero es distinto. A mí, este me interesa. Yo sé que en una cadena de valor del plátano el campesino se queda un 4 o un 7% como máximo. La distribuidora y la comercializadora está entre el 40 y el 45, el Estado en el impuesto al consumo un porcentaje entre un 18. Eso sería cómo se distribuye el valor final en el conjunto de los procesos de transformación, cadena de valor. Esta es la cadena productiva. Desde el punto de vista del desarrollo territorial, esta me interesa especialmente, porque es donde yo puedo introducir elementos de innovación, los cuales pueden permitir retener un mayor valor agregado territorialmente. Cadena productiva, cadena de valor. Los temas normalmente se confunden, pero requiere también tener ideas y sobre todo ser capaces de dibujar al menos, aunque no sea con un sistema georreferenciado, pero dibujar cuáles son las cadenas productivas locales relevantes que explican los ingresos, el empleo en una comarca, ¿no? Vamos ya hacia la recta final, creo. Entonces, el concepto de sistema productivo local, no muy utilizado, no sé si a veces se habla de economías locales, pero es un concepto que no se refiere solo a las relaciones empresariales, sino también a este contexto o entorno institucional que permite el acceso a los servicios de apoyo a la producción, las infraestructuras y los servicios colectivos. Avanzamos. Estos son elementos de entorno para que quede claro que no es solo una relación entre empresas. Desde arriba la gestión pública innovadora, avanzo, gobernanza institucional compartida, acceso al financiamiento y atracción de inversiones, un sistema territorial de investigación y desarrollo para la innovación, la valoración del patrimonio cultural y la identidad local, la valorización del medio ambiente local, calidad de la infraestructura y equipamientos básicos, sistema territorial de formación de los recursos humanos, servicios de apoyo a la producción, fomento de la cultura emprendedora local. En realidad parece casi como una hoja de ruta de aspectos que tienen que ver con el grado de solidez o de lucidez que puede tener una estrategia de desarrollo en un territorio. ¿Sí? Entonces quedan más que este. Sonamos. El análisis de los sistemas productivos locales, como veis, es un aspecto fundamental de los procesos de desarrollo económico territorial. O sea, estudiar las redes empresariales, las cadenas productivas, los clústeres, ¿no? Digamos, a un agrupamiento de empresas e instituciones más relevantes. Y en esto, esta identificación es para poder introducir esas innovaciones, como digo, desde el punto de vista del ingreso, el empleo en el territorio. Avanzamos entonces. La delimitación, esto ya lo dije, no es coincidente con las fronteras político-administrativas, tiene su propia lógica, su propia delimitación. Las áreas locales de empleo, los sistemas productivos locales requieren esa identificación y esa visualización para empezar a mostrar en una era donde los medios visuales ganaron de lejos la batalla,
usar medios visuales para facilitar procesos de concertación. Avanzamos y asegurar la coherencia. La coherencia, hablamos de coherencia cuando se tiene una capacidad para asegurar la propia reproducción del sistema productivo comarcal. Es decir, la conciencia de la importancia que desempeñan los gobiernos territoriales, la dotación de infraestructuras básicas, servicios de apoyo a la producción, es decir, esa oferta de bienes públicos, bienes colectivos, el análisis de los agentes socioeconómicos, sus relaciones, sus conflictos, desarrollo también de conflictos. Por eso empezamos con establecer al menos una plataforma para discusión. Todo esto es parte relevante de este análisis que llamo de la coherencia del sistema productivo o la capacidad de reproducción de los sistemas productivos locales. Avanzamos. Bueno, esto lo he señalado, los retos de la nueva revolución industrial, podemos avanzar, la necesidad de las ecoinnovaciones. Este es un gráfico que es del Instituto Wuppertal, pero que también me parece que reprodujo, no sé si Innovasque. Como saben, es bien importante saber la fase de dinamismo económico o ciclo, le llaman los economistas, en el que nos encontramos. Es un gráfico esencialmente debido a Schumpeter, que fue un economista de la primera mitad del siglo XX, que fue el que dijo, el desarrollo va siempre en ciclos que se suceden fases de auge y fases de crisis, y ello es debido, esa es la aportación schumpeteriana, a ese núcleo tecnológico, productivo y energético que en un determinado momento, aproximadamente entre 40 y 50 años, es capaz de sustentar una base de dinamismo a el núcleo central de la economía mundial. Hablando aquí de, y por eso aparece ahí, primera revolución británica, torno al hierro, energía hidráulica, textil, aparece luego un nuevo salto desde mediados del 19 con la máquina de vapor, aparece un nuevo salto en torno a la final de la Primera Guerra Mundial, la incorporación de motor de combustión química, petroquímica, electrónica, aviación, ahí ya estamos en la fase más cercana y en la actualidad en esta combinación de biotecnología, tecnología de software, sostenibilidad ambiental, nanotecnología, energía renovable, es decir, todo un conjunto de nuevas tecnologías, no solo son las de carácter informático, que están haciendo emerger una fase de dinamismo actual, futuro, potencial, en la cual unos se quedarán atrás, otros ya están por delante, ¿no? Y no solo son estados. La región de Westfalia Norte, Renania, en Alemania, hace 20 años que viene apostando a una reconversión industrial verde, con una alianza socialdemócrata verde que se viene sucediendo. Nada hay que dé el monopolio de la dirección de los procesos a nivel estatal o a nivel regional. Es la lucidez de los actores y sobre todo su capacidad de acuerdo. Hirschman en el año 58 decía, desarrollo es la expresión de la capacidad de compartir una apuesta por parte de un pueblo. Parece una de las definiciones más hermosas y más lúcidas de lo que es desarrollo. Depende de un intangible, al fin y al cabo. En realidad, el determinismo tecnológico acaba siendo un elemento importante, pero la última palabra la tiene el ser humano. Avanza. Es lo que venía señalando, en los países y territorios desarrollados hay un interés creciente por la innovación como medio para enfrentar la insostenibilidad y eso obliga a mejorar eficiencia en el uso de recursos, materiales, energía, reducir, eliminar progresivamente impactos medioambientales provocados por esos procesos, el envío de residuos, desechos, contaminación en la naturaleza. Trabajando no solo en la esfera de la producción, sino en la esfera del consumo colectivo, para desde ahí generar nuevas industrias, en este caso relacionadas con una gestión de los residuos que sea un poquito más verde, menos conflictiva y que sea capaz de generar empleos también en relación con estos temas, ¿no? Eso requiere probablemente inversiones de tipo cultural, inversiones de tipo educativo, inversiones de tipo tecnológico.
pero ahí está, es producción, consumo, energía, gestión de residuos. Avanzamos a lo que llamamos, o lo que han llamado ecoinnovaciones. Constituye un medio fundamental para la mejora competitiva de los sistemas productivos territoriales. Luego, la competitividad no es solo una competitividad de acabar uno con otro en un mercado, que es la versión anglosajona, sino más bien, como en latín se dice, competere es hacer algo juntos, aprender a hacer algo juntos. Estudié en un colegio de curas, que se me nota, y además estudié francés porque Franco nos había quitado el inglés, por aquello de que los ingleses nos habían quitado Gibraltar, o sea que el ciclo era de lo más perverso. Pero competir en latín quiere decir aprender a hacer algo juntos. Realmente detrás de la competitividad que se alcanza a nivel de los mercados, por detrás hay la adquisición de saberes y competencias, educación, investigación, y la creación de entornos favorables a la innovación, o el lenguaje de Michael Porter, construcción de ventajas competitivas dinámicas, que no son la pasada en los recursos o la mano de obra barata, sino la adquisición de conocimiento. Entonces, sobre esa base de que uno es competente cuando sabe hacer algo bien, tú eres competente, puedes hacer eso bien, yo leo esto, Cristiano Ronaldo hace el oso cuando marca goles. Son competentes haciendo sus cosas. Un territorio crea condiciones favorables para ser más eficiente productivamente y eso le hace ser, en ese ejercicio de cooperación entre actores, le hace ser finalmente en los mercados más competitivos porque acaba presentando productos distintos que tienen las innovaciones que llevan a la sostenibilidad. Luego la competitividad también es un elemento que podemos adjetivarla como una competitividad es más duradera si es más sostenible ambientalmente. Este nuevo interés entonces por la ecoinnovación supone un cambio, como veis, radical respecto a un pasado reciente en el cual el interés por los problemas ambientales por parte de las empresas sigue siendo bastante marginal. No lo tienen puesto además en su contabilidad de costes y en general piensan que si tienen que incluirlo van a ser menos competitivas, lo cual es una afirmación muy estática, muy de corto plazo, porque si se introducen ecoinnovaciones o se introducen innovaciones en los procesos productivos, lo que genera es un nuevo producto que puede tener una valoración, que tiene una valoración en un mercado superior. Estas son expresiones que están ligadas, por tanto, a esta conclusión que he querido poner mirando un poquito más hacia adelante, ¿no? Que él me decía, trata de traer algunos ejemplos. Los ejemplos que yo tengo son latinoamericanos, los he traído de todas maneras, pero me parecía que hay que poner una evidencia que en este caso me parece tiene más fortaleza que un ejemplo. Avanzo. Gobierno y gobernanza ya lo he señalado, que es algo que es conocido, lo que requiere y muestra también la importancia que tiene la innovación social como parte de esta transición en forma de democracia más participativa. Avanzamos al... Bueno, estos son... Porter tiene un diamante competitivo con 4 lados, yo tengo uno de 8, que son elementos básicos de la estrategia de desarrollo territorial. A veces lo uso para un poco las preguntas que tú quieres hacer. Abajo, en la base, está la movilización y la participación de los actores. Si no está, a veces yo digo, no voy. La apuesta por una sostenibilidad ambiental con la producción, el consumo, el reciclaje de productos y residuos. Para mí, en esta comarca, si eso no está claro, hay que dedicarle un tiempo. Ese es un horizonte. No sé cuál es la visión que ustedes han dotado, tampoco a veces hay que echarle mucho rato. Cuando tienes claro, un reto ahí puesto en la crisis climática. Una actitud proactiva de los gobiernos locales en el fomento del liderazgo territorial, equipos de liderazgo. Los liderazgos colectivos, como es la gobernanza, y ahí una actitud proactiva. Si no, quiere decir que estamos fallando quizás en una cosa, no solo aquí. En general,
Antes había una escuela de formación de funcionarios públicos, que antes de asumir se formaban en los cambios que vienen sucediéndose en las sociedades. Y ya no es gestionar unos fondos sociales, el cementerio, no, ahora es más complicado. Ahora hay que saber de muchas cosas, o te dotas de un equipo que lo sepa hacer, normalmente es lo que se suele hacer, se crean las agencias para eso, o responsables para eso, pero en realidad sería bueno. Que una cosa que no puede hacer un responsable, que sí puede hacer un alcalde o una alcaldesa, que es esa actitud proactiva, asumiendo un liderazgo, ya que tiene una legitimidad con el voto. Sistema territorial de formación de recursos humanos, cooperación público-privada, actores locales. Dos pilares bien importantes, ¿no? La educación y la cooperación público-privada. El consenso, el acuerdo, la continuidad de ese espacio. La coordinación de programas e instrumentos de fomento de los territorios históricos, diputaciones, del gobierno vasco, de Bruselas, del nivel estatal, de la banca financiera comprometida, del crowdfunding, del microfinance. Búscate la vida, pero no te quedes sentado pensando que va a venir otro a solucionar el tema. Hay que pelearlo. Hay que ir como el cholo, toda la cancha, aunque finalmente pierdas, pero ahí la creación de un sistema territorial de I+D+I, o sea, investigación y desarrollo para la innovación. Crear piezas de ese sistema local. ¿Dónde? Tenemos un espacio de discusión. No todos tienen que estar haciendo todo, pero todos estos elementos son bases fundamentales para las estrategias, ¿no? La creación de una institucionalidad compartida para el desarrollo territorial, que suele ser lo más difícil, a veces es un punto de partida. Por lo que he empezado a escuchar, son los pasos dados, el modo de ver inteligente, porque se trata de algo que hay que ir además construyendo en la práctica. ¿Queda algo más? Resumen, son 3 de ellos. La participación. Una aproximación territorial y no sectorial ni agregada. Rasgos del enfoque. Énfasis en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas, sobre todo de los de conocimiento de aquellos que conducen los procesos a partir de un esfuerzo colectivo de los actores. Incorporar innovaciones productivas de gestión, socioinstitucionales, ambientales. Claves son el tejido productivo, mayoritariamente de una dimensión reducida, disperso, que normalmente estos temas no los tiene discutidos con esta extensión, que sigue naturalmente guiado por la búsqueda de un beneficio legítimo, no va a buscar las pérdidas, claro, pero que un involucramiento colectivo le puede dar un sentido y un acceso a servicios de los cuales no dispone, que colectivamente los puede tener. Valorización de la infraestructura intangible. Las infraestructuras no solo son carreteras. Hoy estas reflexiones y esta creación de agencias intermediadoras de conocimiento son infraestructuras, cuyos servicios son de conocimiento, de intermediación, de formación de capacidades, tal como yo estoy tratando de hacer. El análisis de los sistemas productivos locales y los mercados locales de empleo, clave. La construcción social del territorio, las redes, las instituciones, esa base social. Y desde luego una visión estratégica y una perspectiva, diría más, para un cambio de modelo productivo, energético y de consumo hacia la industria verde y empleos verdes. He añadido aquí otro resumen de actitudes, avanza, creo que sí. Estrategias proactivas. Si estamos de acuerdo en que no es una cuestión de quedarse sentado y tener una actitud, por tanto, mucho más proactiva, propositiva, hay que estimular la acumulación y la difusión de conocimientos tecnológicos apropiados al perfil productivo de cada territorio. Un tema que una agencia nueva lo tendrá que poner en su agenda, incluso para alcanzar un reconocimiento de las funciones de conocimiento que lleva implícita. Facilitar la vinculación entre el tejido de empresa y la oferta territorial de conocimiento de asistencia técnica, es decir,
como sentar el espacio en el que se va creando el sistema local de innovación. Orientar el sistema educativo y de formación profesional según las necesidades locales y el perfil territorial. Una mesa donde los distintos actores dicen lo que enseñan, lo que debiera enseñarse, y también ahí esas estrategias proactivas son una parte muy fundamental de este tipo de agencia intermediadora. Fomentar desde la escuela la capacidad creativa, dejar de entender la escuela como ese lugar donde deben repetirse respuestas ya conocidas, tratar de cambiar formas de la reflexión humana desde el inicio, no matar la impresionante capacidad de indagación que tiene muchachos y muchachas desde jóvenes, ¿no? Con respuestas cerradas. Alentar la formación de redes, asociatividad, cooperación entre actores públicos, privados, empresas e instituciones. Construir instituciones eficaces para la promoción del desarrollo productivo, de la innovación, la creación de empleo de calidad. Proveer la cultura, la participación, la identidad territorial. Los secretarios encargados de cultura son parte también del desarrollo local, ¿no? Y estas dos que me quedan, solo una es un saludo y la página web y esas cosas, y otro es lo que se me ocurrió. Estuve mirando los distintos casos, ponlo ya, que sigue un proceso de desarrollo territorial. No todos lo siguen así, pero yo he puesto lo que suele suceder. Es como si dice, bueno, a ver, en un proceso amoroso, ¿qué suele suceder? Bueno, no, una fantasía, una obnubilación, una manita, lo que sigue, ¿no? Pero en su debida secuencia, ¿no? En este caso erótico, festiva, y en este otro caso territorial. La animación y movilización de los actores locales, públicos y privados, es lo que he puesto ahí. Eso, la 1, ¿no? La construcción de confianza, fortalecimiento de redes y actores locales. Avanza el proceso. Distintas formas, con reuniones, con talleres de participación de actores locales, que va alentando una cooperación público-privada, la necesidad de una coordinación público-pública y coordinar programas sectoriales. 3, abajo. Yo he hablado de diagnóstico sentido de los actores. La gente siente los problemas. A veces no lo suele formular con total precisión, pero son los sentidos, y eso interesa para saber las prioridades. Ahí ya se va formando una identificación de problemas, de propuestas. Hay que trabajar entonces en el perfil productivo, mercado de trabajo local, mapeo no se dice aquí, identificación de actores e instituciones. En América Latina se habla de mapear, ¿sí? Instituciones, actores, y de ahí van saliendo mesas de trabajo para un sistema territorial de información que se tiene que dotar la comarca, la identificación de las cadenas productivas y los sistemas productivos locales, el Observatorio Territorial de Empleo. Algunas de las piezas pueden instalarse en organizaciones que ya existan. Estoy en el 4. Siguen a través de ejercicios de talleres los procesos de construcción de la visión, que puede que se hayan realizado desde el inicio. La creación de un foro territorial. Un foro territorial es como una entidad de representación institucional, como un paraguas debajo del cual existe una serie de entidades de carácter más técnico, que son aquellas que se van a ocupar de implementar aquello que se decide en la estrategia, ¿no? Pero en el foro es donde se puede realizar el pacto para el desarrollo territorial sostenible y el empleo, tratando de evitar elementos de incertidumbre que conlleva el ciclo electoral más corto que en los ciclos del desarrollo. La creación de la estrategia de desarrollo territorial y empleo corresponde normalmente a alentarla en la discusión por parte de ese foro para poder concretar líneas de actuación, planes de acción, proyectos de desarrollo y responsables que se ocupan de los mismos, que no es que se escriba y ya está, ¿no? Hay que seguir. Pues la creación de la Agencia de Desarrollo Territorial y Empleo suele ser y aparecer en ese momento, a veces está desde el principio, un sistema territorial de innovación que surge como consecuencia de esas mesas de trabajo que han empezado a
a vincularse, y una gobernanza compartida del proceso de desarrollo, que es una de las bases que está desde el inicio o que se construye en algunos de esos momentos. Como digo, ahí están los elementos que suelen estar presentes en la estrategia de desarrollo territorial. Quizás en la experiencia de ustedes o la respuesta que vayan a dar les sirva también como un referente de aspectos que puedan ser de interés para reflexionar en ello. Y ahora ya solo tengo la... Ahí tengo una página web que es el programa en el que yo he estado trabajando para el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que es ConectaDER. Hay en la biblioteca hay un observatorio de desarrollo económico local que tiene experiencia europea y latinoamericana de desarrollo económico local. La Red de Desarrollo Territorial de América Latina y Caribe tiene también una serie de materiales, de documentos. Todas estas redes están abiertas, son libres. Algunas veces, cuando uno trabaja para organismos internacionales, puede escribir lo que puede escribir. Yo escribo lo que se me canta, o sea, lo que pienso. Y cuando el organismo le dice, me parece que te has pasado, yo lo pongo en mi página web, que es la tercera que tienen ahí. Uno vive solo una vez, no va a decir, pero tú dices, no, te has pasado, está bien. Ponlo, revisión editorial lo llaman, ¿no? A la censura se llama ahora revisión editorial. Pero yo, el artículo tal como lo creo, lo vi, porque yo trabajo con la gente y traspaso lo que me cuenta la gente, lo pongo en esa otra página web, que es la mía. Y luego está el mail donde contesto a las preguntas de ustedes. Me parece que me ha alargado demasiado. Creí que iba a estar más cansado, pero no sé, la comida era rica y... Ojalá que les sirva esto de algo, ¿no? Porque he sufrido mucho, y lo digo de veras. Como no conozco los territorios, ¿qué podés decir que sirva, no? Pero ninguno de los amigos me mandó ni siquiera el plan estratégico ni nada, simplemente me escribió, ¿quieres venir? No sé qué. Está bien. Sí, claro, la idea era eso, ahora hacer la parte participativa, Pero me hubiera venido muy bien, ¿no? Porque igual he estado haciéndolo demasiado general y he tratado de hacer como una síntesis del estado de la cuestión en estos temas, ¿no? Pero bueno, veamos si hay una segunda parte, si tengo la posibilidad de ser un poquito más útil. Esto es, a ver, es una jornada participativa, entonces quiero saber también si, claro, al haberse alargado, si todavía seguís con fuerzas o... ¿Planteamos las preguntas? Sí, ¿no? Sí, venga. Vale, aquí la idea es un poco, en base a la presentación que hemos tenido, hemos diferenciado pues, esto, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho 3 preguntas. Entonces, la primera sería enfoques de desarrollo. Como lo que comentábamos, que el desarrollo no es un tema puramente económico, tiene otros factores, ¿no? Entonces, a la hora de plantear un desarrollo para Sakana, queremos saber qué es lo que se espera del desarrollo por vuestra parte, ¿no? Entonces hemos diferenciado los cuatro temas principales: social, humano, cultural, institucional y político, ambiental, económico, tecnológico y financiero. Entonces, lo que vamos a hacer es repartir unos post-it y cada uno que escriba dentro de cada uno de esos grupos, ¿vale? Cómo ve el enfoque desde el punto de vista local de Sakana, cómo lo ve. Entonces, queremos escribirlos en los papeles, ir y pegar en cada una de las zonas, ¿vale? Entonces, de esta manera veremos un poco qué enfoque, qué opinión tiene cada uno, de cómo ve el desarrollo cada uno de los que estamos aquí. Y ahora voy a plantear más qué es lo que queremos, ¿no? Porque a veces es tan complicado saber qué es lo que se tiene, como hacia dónde queremos ir, cómo queremos enfocar el desarrollo.
contactos. No, los colores me da igual. Luego poner en cada una la... Entonces, si lo queremos ver, priorizar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es importante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el social humano. Por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? Puede ser uno. ¿Boli o...? Boli. ¿Eso es lo que...? Intentar... No sé si no se os ocurre tampoco. Pero la idea es levantarnos y pegar en cada uno en cada campo. Vuelvo al social y humano. La mayoría ya tenéis escritas las cosas, ¿no? Ustedes que se acabe de caer todo. Reto, lograr la participación activa de la sociedad civil. Clarísimo. Una, la voy a aguantar aquí. Teníamos antes lo de la... La pantalla, bueno, la siguiente. ¿Eh? Esta era la actitud más abierta al cambio, esto ya lo habíamos dicho. A ver, también escribís como las cartas a las novias. ¿Qué te parece? A ver qué dice ahí. Asegurar mediante empleo de calidad rentas dignas para todos y todas. Asegurar empleo de calidad. Reto, hacer atractiva la zona para la juventud. Crear una identidad sociocultural, me imagino, que compartida. Bueno, Si es lo que faltaba. Mantenimiento de la igualdad y equidad entre géneros, sexos. Aumento del papel de la mujer. Y sanidad universal. sanidad universal habíamos dicho. Y No sé si nos ha caído alguna. No, por ahora no. Fíjense que estáis dando propuestas como muy genéricas, no os mojáis mucho, ¿no? En sanidad universal, bueno, eso es un contexto, aumento del papel de la mujer. Suele ser habitual, las primeras rondas de respuestas suelen ser respuestas como muy genéricas que obligan luego a una segunda ronda de precisar un poco más. Crear una identidad sociocultural, o sea, son como declaraciones, más que propuestas. Pero bueno, en principio la pregunta se refería, era también de carácter genérico, además no está ni puesta, hay que poner siempre la pregunta, tiene que estar puesta ahí siempre, la pregunta, ¿no? No, eso no es una pregunta, es un esquema. O sea, una regla también para la facilitación, que la pregunta tiene que estar clarita ahí siempre detrás. Sí, sí. Preservar y poner en valor el entorno medioambiental. Canto al sol, ¿eh? Conocimiento del entorno ambiental para su desarrollo. Bueno, te pone tarea, no conocerlo. Mantenimiento del entorno natural sin confundir con inmovilismo. Cambiar el proceso de producción circular, no generar recursos, me imagino que sea no generar residuos. Residuos, sí. Sí, claro. Lo podemos corregir, ¿no? Sí, estaría bien. ¿Es posible que se nos haya quedado sobre alguna? Y luego aquí logros, esto no sé muy bien dónde situarlo. Logro, diseño del plan estratégico y estas jornadas. y esta jornada. Esto es un logro. Logros, pero no sé si sea social o me imagino que será social o cultural institucional político. Ah, sí, sí, ahí.
A ver. Estamos en el cultural, institucional y político. Desarrollo no aislado Sí. que aproveche más las oportunidades de los territorios de alrededor. desarrollo no aislado. Sinergias con el resto de territorios. Claro. Sinergia y actitudes de coordinación. Intentar luchar contra la despoblación rural, fomentar la repoblación. Eso sería aquí. La repoblación humana. Se llama así ahora la repoblación. También hay repoblaciones humanas donde aquellos sitios donde hay despoblación. Repoblación. Lo sé porque me imagino que la he puesto. Está bien. Cultural, potenciar la cultura local sin olvidarse de la permeabilidad hacia otras culturas. Altura de miras institucional a nivel comarcal. Funcionar como una unidad común. Mejorar la capacidad de colaboración entre actores. Para la siguiente. Atención en euskera. Sí, esa es mía. Lo que quiero decir es poner en valor el euskera como bien cultural y lograr que se pueda tener atención en las administraciones públicas y demás en euskera, en bilingüe, vamos. Sí. Poner en valor. Sí. Promover sentimiento de comarca desde la aportación de cada pueblo y mayor valoración de lo nuestro. Fortalecer o popularizar manc o similar. Esto de popularizar no suena. Estar en disposición para la colaboración intermunicipal, no verse como rivales sino como colaboradores. Ya. Es la que más tiene, ¿eh? Sí. Esto quiere decir, normalmente suele suceder cuando hay más, es que es más sentido, ¿no? Más elementos de lo que se ha hablado. A ver qué más hay ahí, o eso ya económico. Esto es económico, tecnológico y financiero. Aquí tenemos fomentar producción y consumo local. Sí. Hace falta fondos al emprendimiento, que lo hemos comentado antes. Generar un tejido productivo diversificado e innovador y socialmente responsable. Mejorar condiciones laborales, no solo salario y tiempo. Esta entonces son dos, ¿eh? Sí. O sea Y luego, que esta primera parte es de aquí y la otra es del desarrollo social. Van a estar vinculados. y luego la última, promover innovación tecnológica que nos haga más eficientes, en todos los sentidos. Y mejorar acceso a financiación, promoviendo herramientas de financiación comunitaria. Crowdfunding. También son dos. Voy leyendo.
Empezamos por estas que son las que tienen más. Industria. Sí, estas son las que tienen más. 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las demás No son... lo he escrito Después bastante. va turismo y luego las otras como alimentación. Vale. Industria. Con la crisis se han multiplicado las experiencias cooperativas. Bueno, de algo negativo pues ha salido algo positivo, ¿no? Esa Sí. cooperación. Industria. Existe un tejido de empresas de tamaño medio con bastante implicación y compromiso con Sakana. Eso puede ser una fortaleza. Y sí que es una fortaleza. ¿Sí? ¿Han participado en la elaboración de ese plan? Sí. ¿Hay asociaciones empresariales Sí. que hayan estado presentes? Y también han participado empresas sí, a modo individual por ser referenciales Claro. en algún sector. Empresas con capacidad innovadora y capaces de competir a nivel internacional. Sí, otra fortaleza importante. Pequeños talleres, calderería, soldadura, carpinterías, fontaneros, oficios como en el resto del Estado. No sé. También es una potencialidad, claro. Sí que- Recurso. Hay empresas comprometidas y enraizadas en la comarca. Tradición industrial. La industria del metal. Tiene un O sea, poco- metal, presencia en la comarca. ¿Eh? Sí. Presencia en la comarca, quiere decir, ¿no? Sí. Sí. Mira, siempre se argumenta que la ubicación geográfica de Sakana es óptima y que por ello se pueden implantar nuevas iniciativas. O sea, todos los elementos diferenciadores respecto a la industria son de una fortaleza o potencialidad clara, ¿no? Todas las expresiones que se han manifestado aquí. Hombre, igual porque la pregunta era... ¿Eh? Igual porque la pregunta también estaba formulada de esa manera. ¿Cuáles son factores diferenciadores que aportan valor? Si hubiéramos puesto desventajas, seguramente hubiera salido otras. Bueno, ya. Las granjas de producción de leche, esta estaba entre alimentación e industria. Alimentación. Sí. Pasamos a alimentación Vamos, entonces, ¿no? Bueno, Turismo, vamos al tiene una turismo más. y volvemos. 3, 7, y este tiene un poco más. El turismo tenemos. Naturaleza, tradición, territorio turístico virgen y accesibilidad. Sí, estamos en la misma línea. Diamante en bruto. Urbá Sandía, lugares paleolíticos, Camino Santiago y por aquí, Samartze, Marche, Samartze. románicos, sí. Aralar y espeleología. También. Es una de las cuevas más profundas de Europa, ¿no? Está. Proyecto de NECO. Proyecto de Camino Santiago primigenio. ¿Primigenio qué quiere decir? ¿Que está por hacer? No, que desapareció. Ah, Entonces se está desapareció. intentando recuperar un Camino Recupera. Santiago, una vía que se utilizaba antes. O sea que por aquí normalmente el Camino Santiago no suele venir muchos campesinos, muchos peregrinos. No. No. Se van por el... Por Estella. El más famoso es el que está al otro lado de... Sí, luego hallazgos arqueológicos han demostrado que sí que había que era la peregrinaje en su... Si le pone Previa. a los peregrinos fanáticos una fotito del San Donato ese, seguro que los tiene así, que hay mucho masoca ahí. Y sobre Más todo en antiguo verano, era que ese. aquí tienen más sombra, seguro que sale. Claro. El más antiguo era el de aquí, A ver. el de Estella. ¿Qué? Estamos rodeados de parques naturales y parajes espectaculares. Sí. Estamos en medio de 3 parques naturales. En
la misma línea, ¿no? Existen recursos paisajísticos, deportivos, prehistóricos, arquitectónicos, con atractividad. Buena comunicación y el entorno natural. O sea, que da la impresión que el turismo tiene que tener ya de entrada lo de turismo sostenible como adjetivo, ¿no? En realidad el turismo no es sostenible o no tiene futuro, pero en este caso da la impresión que aquí hay una potencialidad por explorar y por definir proyectos vinculados, ¿no? Eso es. Incluso productos locales puedan tener marca de denominación local ligada a esa producción vinculada a un turismo sostenible potencial, ¿no? Es importante eso, sí. Pasamos a la alimentación, que también Además está relacionado. está muy relacionado, claro. Existe sector industrial agroalimentario de calidad. Las granjas de producción de leche. De chistorra. Quesos y chuletas espectaculares. La crisis ha aumentado las iniciativas agroganaderas. Igual están más alejadas, ¿no? Territorio productivo, comunales, igual acceso a la tierra y cercanía a centros de consumo. Estas son más propuestas, ¿no? Que... No, pero también Bueno, marca sí. un camino de potencialidad vinculado, además, todo esto tiene vinculación, ¿no? Todos esos además necesitan talleres industriales, que aquí incluso se ha dicho que los hay importantes, ¿no? Veamos la formación, que es la que sigue el número de ideas expuestas por el taller. Centro de FP abierto al cambio. Articulación de centros de enseñanza, mesa de educación. Sacana. ¿Estás sentado con ellos? Sí. Ya hemos puesto en marcha Está una bien. mesa de... por lo menos le hemos dado un inicio. Que luego ahí Qué bien. hemos empezado por el tema de recuperación del patrimonio natural y cultural, pues sobre todo para darlo a enseñarlo a los alumnos. Pero, Es el papel que hacen las agencias, ¿no? pero ahí queremos empezar a integrar temas de alimentación, temas de innovación, Y crear una emprendizaje. mesita de trabajo donde no es tú con ellos, sino tú con ellos y los empresarios potenciales que necesitan. De manera que, Hoy además justo hemos tenido una reunión hoy a la mañana y les comentamos que justo hemos estado los del Servicio de Navarra de Empleo, los de la Asociación de Empresarios y nosotros un poco viendo qué necesidades a la hora de contratar, qué tipos de perfiles, ¿no? Qué necesidades de formación había. Entonces eso sí que lo hemos vinculado con la imagen que se da del centro FP en las escuelas. Entonces, claro, nosotros ahora mismo hemos empezado con la mesa de educación con temas de patrimonio, que es lo que un poco les ha motivado. Pero nuestra intención es luego empezar a meter más elementos. Pero ahí nosotros somos uno más y además intentamos que la dinámica sea un poco suya, ¿no? claro, por eso Lo te hemos interesa puesto en reunirte. marcha y a ver. ¿Seguimos? Formación. Formación no hay. No hay formación. como diferenciado, ¿no? O sea, Ya nos ha dejado machacado aquí. La formación profesional dirigida a cubrir el modelo industrial de Sacana. Esta es más propuesta también. Sí. Centro FP asentado en el territorio. Está sentado. Esta es una Sí, sí, sí. afirmación. Afirmado. Entendamos entonces que el no hay es una expresión de que No hay diferenciación. No sé. Yo creo que es más un tema de No hay comunicación, suficiente. es lo que decíamos. ¿Más de? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Y qué? No, que igual, justo continuando con lo que hoy a la mañana hemos estado hablando, que igual es más tema de comunicación, ¿no? Que muchas veces nos pasa, que muchas veces no se comunica todo lo que se está haciendo. Bueno, pero Pero bueno, no hay tan rotundo a veces es que la que se está dando
no es la relevante para lo que se está pensando la persona que dice no hay, ¿no? Sí, 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 no. No Para hay que esa persona, falle la información. para esa persona no. Y vamos a la energía, que es más importante que el comercio. Producción de biomasa, bosques productivos, capacidad de transformación. Y luego, como segundo punto, industria muy consumidora, servicios de eficiencia, capacidad de aprendizaje de empresas. O sea, en ese punto eran 2 puntos. Uno, Ya. en cuanto a la biomasa, era por una parte tenemos unos bosques muy productivos y por otra parte tenemos capacidad de transformación de esa biomasa. Y la otra era... Industria, claro. Industria muy consumidora. son empresas muy hay consumidoras de necesidad. energía, entonces sí que hay servicios auxiliares que están trabajando el Pero tema de la esto- eficiencia. Estos aspectos están vinculados, no hay Sí, industrias sí, sin sí, sí, energía. totalmente. De manera que a mí me parece que ahí está en el clavo, se pone en el medio porque da en el clavo de la necesidad de mejorar eficiencia en el uso de la energía y en los procesos industriales. ¿Y la otra? La otra, biomasa, materia prima en madera cercana y abundante. Bien. Tierra renovable. Y termina con 2 temas relacionados con el comercio. Pues tenemos relación cultural cercana con Iparralde. ¿Y? ¿Eh? Parrala. La Y otra es asociacionismo. aumentar el asociacionismo. No, ¿Quieres decir? Que existe ya. Probablemente, ¿no? No, que ya existe un asociacionismo y creo que es un factor diferenciador por la dinámica que llevan. Bueno, aquí hay elementos, igual que antes, elementos que dan para una reflexión, que podéis darle unas vueltas. Primero transcribiendo tal cual y añadiendo algunas reflexiones, ¿no? Porque creo que ahí hay una potencialidad mostrada en este perfil productivo de Sacaná con una clara posibilidad de deducir de ahí proyectos de acción, ¿no? En el caso de formación, de comercio, utilización de energía renovable y luego una potencialidad que aquí aparece clara, ¿no? Vinculada a alimentación, industria. ¿Y tu tercera pregunta cuál es? La tercera igual dejamos porque era un poco complicada. Sí, porque he visto las 2 anteriores que eran más sencillas y más directas. La tercera la he dejado un poco de reserva. Pues, no sé. No la quieres sacar. Igual yo hago una propuesta. Que se haga la pregunta, sabéis nuestro email, le des vueltas a la cabeza y si se os ocurre algo, lo comentáis. Vale. De los temas que estaban antes, ¿tú vas a buscarla? No Que- no sabes. Era- Mejor te damos No, a ver, el aquí mail la- nosotros y nos la mandas. No, a ver, Será más la sencillo, idea de vale. la idea de esta pregunta, claro, igual no la O sea, en formulaba vez- bien. sí, Era, sí. no, era ver las porque a veces no es fácil ver, tener una visión global de lo que hay, de las asociaciones, de los estamentos que tenemos, ¿no? Entonces era un poco pues, poner que diferentes organismos, asociaciones y demás había trabajando, bueno, hay ya trabajando en Sacaná en cada uno de estos temas, ¿no? Para ver un poco la relación que había. Entonces, Conocer- era tener una visión un poco Conocer los distintos elementos que organismos encajan en o- cada uno de o esos. individuos que estamos trabajando o involucrados en cada una de esas actividades. Eso es. o Habría que sectores. hacerlo. Quizás no es el momento. Porque es más- Ya, eso es un Pero mapa lo que ya- completo de recursos. un mapeo que llaman en América Sí. Latina. Sí. Mapeo de dónde estamos en relación a estos temas, ¿no? Sí. Eso se podría hacer y completar un poco ahí entonces el ejercicio, ¿no? Que el primero lo que resaltaba más eran los aspectos vinculados al de eficiencia en el tema institucional, político, cultural, ¿no? Porque era falta de colaboración intermunicipal, identidad territorial cultural, colaboración entre actores
altura de mira institucional a nivel comarcal, desarrollo integrado territorial, poner en valor y fomentar el euskera, repoblación rural, y se señalaban como logro el diseño del plan y esta jornada, ¿no? Que es un comienzo de una andadura donde esta información yo animo a que la sistematicéis, ¿no? Y quizá, eso sí, como ha dicho alguien, enviar esto, ¿no? Tener la lista de asistentes, ¿no? Sí. Sí, no, porque a veces no queda claro, ¿no? Si hay tantos organismos, hay, pues, sí, cada uno pues llega a los que llega y era un poco por conseguir una visión más global, ¿no? De todo lo que hay. A la hora luego de pedir ayuda o de hablar con alguien sobre algún tema concreto de esto, saber a dónde acudir, ¿no? Esa era un poco la idea de esta pregunta. Vale, pues ya os la enviaremos. Nos la enviaremos ya con calma. Vale, bai, eskerrik asko denoi etortzeatikan, eta hurrengo asteazkenean laburrago izango da, ziurrenik. Orduan, animat zaituztegu hurrengo asteazkenean, bale? Mila esker.